En Twitch. Dame cámara. Ya. Sí, es ese. No, pero usted debería subirlo a Drive. ¿Sí, de más? Los tengo guardados en todo caso. Lo único que sí que te van a pesar más que Cada uno pesa como 8 GB. ¿Como 8 Ya. GB? Sí. Esta además decirle que si lo pido copiando va a tener el 1. Ahí sí que soy coche. Ahí sí que me cago, ¿no? Ya. Jóvenes, entonces, capítulo 9, en la cual nosotros estuvimos revisando, ¿no es cierto? VM. Virtual Machine. ¿Ya? Entonces, posterior a ello, tenemos que conocer, comprender, ¿no es cierto?, lo que se realiza en una instalación. Aquí yo me adelanté con ustedes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el cliente de tanto VirtualBox como VMware, como Broadmoor, como Hyper-V, ¿no es cierto? El Hyper-V, ¿qué es lo que era? Cliente nativo de Windows, ¿no es cierto? Y estos clientes permiten, ¿no es cierto?, levantar un sistema operativo en la cual yo puedo realizar un ambiente de testeo, un ambiente de prueba, un ambiente de quality upgrade, ¿sí? Entonces, ese ambiente de QA, ambiente de developer, desarrollo, ¿no es cierto?, ambiente productivo, de producción, me permite generar, ¿no es cierto?, integración en un sistema operativo con otro para poder implementar, ¿no es cierto?, una actualización de un sistema o un código fuente. Porque eso es lo que se hace en las organizaciones. En las organizaciones está el departamento de desarrollo, está el departamento de infraestructura, que es plataforma, y está el departamento de soporte, ¿no es cierto? Soporte es la primera línea, esos son los que van de cara, ¿no es cierto?, al funcionario o al cliente. Esos son los que tratan de solucionar los problemas, ¿no es cierto?, en primera línea. Pero también existe, ¿no es cierto?, la otra área en la cual se encargan de mantener los sistemas arriba. Eso es interesante. Entonces, acá vamos a empezar a ver algunos conceptos, ¿no es cierto?, como concepto de cuando yo levanto un sistema operativo, tengo que saber si lo voy a levantar en Master Boot Record o GPT, ¿no es cierto?, MBR o GPT. Tengo que saber el concepto de si lo voy a levantar en un FAT16, FAT32 o NTFS o XFAS, ¿no es cierto? O a diferencia, por ejemplo, de los Linux, sistema operativo Unix. Hello, how are you? Entonces hay que entender esos conceptos, ¿no es cierto? Y para eso, hoy en día, ¿no es cierto?, utilizamos, ¿no es cierto?, en Linux, utilizamos LVM. ¿Qué significa LVM? ¿No? ¿No? No me acuerdo. Ya, estos conceptos son súper importantes porque en Linux, en cada organización donde ustedes entren a trabajar, un buen administrador en Linux va a conocer y va a implementar una buena administración. Un LVM significa Manager Volume Logic. Manager Volume Logic, ¿no es cierto? Manejador de volúmenes lógicos. ¿Por qué? Porque yo cuando creo una partición en Linux, se crean, ¿no es cierto?, en formato Linux como extend 1, extend 2, extend 3 o extend 4. ¿Sí? Pero si yo la creo de esa forma, yo no puedo extender el volumen, porque no estoy trabajando con un volumen, ¿no es cierto? Un volumen, una partición, un volumen físico, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Algo, ¿cierto? A ver, vamos a tratar de explicarlo de esta forma. LVM. Si usted lo busca en internet,
un manejador de volúmenes lógicos. Entonces, acá tenemos un LVM, ¿ya? Acá este es Linux, y por acá, ¿no es cierto?, tengo Windows, ¿sí? Y aquí tenemos MBR, acá tenemos GPT, luego de ello, ¿no es cierto?, tenemos los tipos que son, perdón, FAT16, FAT32, NTFS, XFAS, FAT, ¿ven? Y así. Entonces, estos son diferentes tipos de formatos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica, ¿no es cierto?, en la cantidad de almacenamiento que van a tener estos discos duros. Yo tengo un disco duro de 2 terabytes. ¿Lo voy a dejar en FAT16? No. Negativo. ¿Lo voy a dejar en FAT32? Negativo. ¿Lo voy a dejar en NTFS? Sí. En NTFS lo voy a dejar. ¿Se dan cuenta? Por eso han ido mejorando, ¿no es cierto?, las capacidades de los discos duros. Y a su vez tenemos que entender Master Boot Record, ¿no es cierto?, o GPT, que viene siendo de partición, ¿no es cierto?, como grupo de partición. Así trabaja Windows, de esta forma. Linux, lo interesante de Linux, ¿a dónde fue? ¿En serio? Máquina. No le puedo creer. ¿Y cuánto sacó? Boca. ¿Cuánto? No, boca. Pónganlo ahí, el tiro en el. No, ubicamos. Sí, bueno, los demás por favor no pueden abrirla, o sea, a prueba de 2 dedos, porque ahí dice los alumnos que no rindieron la evaluación, por favor no abrir, ya, es obvio. Así que el que la abrió, vamos a poner un 1, ya. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque es importante, está dentro de la materia, porque ustedes van a tener que saber instalar, ¿no es cierto?, un Windows, van a tener que saber instalar un Linux, van a tener que saber instalar, ¿no es cierto?, bueno, ya sabiendo instalar un Windows o un Linux, pueden saber instalar cualquier otro sistema operativo. Así de fácil. Manager, Volume, Logic. ¿Hacer teórica o práctica, la verdad? Yo toda la hago teórica. Ah, ya. Toda. De hecho, si se dio cuenta, era teórica. La primera. Sí, pues. Sí. Interesante, ¿eh? ¿Qué es lo que dice el descriptor? Interesante. Bueno, lo importante después se lo puedo mostrar, ¿ya? Todo es a nivel de criterio y es conversable y la idea es que ustedes aprendan. Si la idea para mí no es hacer esta clase, la tortura de fundamentos de hardware y software, más encima en la primera asignatura de su ramo. O sea, si no le gusta esta asignatura, a mí nunca me gustó programación, les digo al tiro. Y de hecho ustedes nunca tuvieron, y yo tenía acá un profe que se llamaba Julisti. ¿Por qué? Porque se llamaba, el ramo se llama estructura de datos, pero con él se llamaba tortura de datos. Y como era tan complicado el ramo, le extendieron la cantidad de horas y los alumnos, en este caso yo como alumno, yo estudiaba en la Andrés Bello, estudié 2 años en la Andrés Bello, no me gustó, después conocí a mi señora y me vine para acá y aquí terminé mi ingeniería. Estructura de datos ustedes no lo tienen, qué bueno que no lo tengan, porque estructura de datos, de 30 alumnos 10 pasaban, ese era más o menos el filtro, y así van filtrando. Si ustedes se van a ver todos siempre, el primer semestre, pero después van a ir achicándose, y ustedes van a egresar, si son 40 van a egresar 20, no todos egresan el mismo año, es imposible, esa es la estadística. Bueno, entonces, el manejador de volúmenes lógicos pertenece, ¿no es cierto?, a un sistema en el cual yo puedo, en todo momento, extender el disco en caliente. Interesante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se divide en 3 formas el manejador de volúmenes lógicos.
Espérame un poquito. ¿Puedes quitar la luz que no veo nada? Ah, chuta, perdón. ¿Dónde está la luz? Gracias, disculpa. ¿Ahora sí se ve? Ya, entonces, physical volume. Es lo primero que yo tengo que crear, ¿no es cierto? Después tengo que crear un volume group, un grupo de volúmenes, physical volume, y después termino, ¿no es cierto?, con un logical volume. ¿Ven? Entonces, la estructura de Linux está diseñada, ¿no es cierto?, para que, por ejemplo, un HDD de 20 GB y este va a pertenecer a un SDA, un SDB y un SDC, y este va a ser de 30 GB y este va a ser de 10 GB. Entonces, estos son físicos, yo los tengo en el computador, acá, conectados. Lo que hace el LVM, a diferencia de Windows, a diferencia, ¿no es cierto?, del sistema NTFS o FAT, me permite juntar todo esto, ¿no es cierto?, y generar un disco de 60 GB, ¿sí? 20, 30 y 10. 60 GB. 60 GB. ¿Qué significa SDA? Significa SATA, DIX y la letra correlativa, que es una A, es una B, es una C. Eso significa SATA, DIX y la letra correlativa. Entonces, y a su vez, como voy a tener estos 3 discos, sí, efectivamente voy a tener 3 discos, pero todavía no tengo ninguna partición, pues. Y aquí viene lo interesante, porque de acá yo genero mis partes, mis particiones. Y acá yo le doy al directorio raíz, al directorio home, al directorio root, al directorio boot. La diferencia de acá, que son 2, y yo le digo primaria y lógica. Termino de cortar. Y acá es totalmente diferente. Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Es que acá en Windows yo no puedo llegar, decirle al disco C, que ya tiene 500 GB, botón derecho, y aumentarlo. Porque Windows no trabaja de esa forma. Es como que se aporciona el disco y sorry, hasta ahí no me llegaste. Pero la diferencia de acá en Linux, y interesante, de acá en Linux, que si el directorio home, ¿no es cierto?, donde yo voy dejando a todos los usuarios, empezó a llenarse, yo automáticamente le puedo extender el volumen. ¿Por qué? Porque yo voy sacando de acá, pues, y le voy diciendo, perfecto, es que el physical volume tú lo agregaste en un grupo de volúmenes, y el grupo de volúmenes lo tengo extendido para el logical volume. Entonces, yo voy creando particiones a través de este mecanismo. Por eso es tan bonito Linux y interesante. Ahora, no es que me guste el Linux, ¿ya?, sino que Windows también tiene sus cosas buenas. Windows, en Linux yo no puedo abrir los RP ni los CRM, por ejemplo, que son netamente de Microsoft. Pero sí, ¿no es cierto?, en Linux puedo levantar servicios a un consumo muy bajo. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo, ¿no es cierto?, determinar de cómo yo voy a trabajar con mis servicios. Diferentes términos y conceptos. Cuando nosotros hablamos de usuario, aplicativo, SO, sistema operativo, ¿no es cierto?, el hardware, todos conversan entre sí. El hardware necesita conversar con el sistema operativo a raíz de controladores, drivers, a raíz de app, aplicativos, ¿no es cierto? Y como capa final somos nosotros, ¿no es cierto?, en la capa de usuario. ¿Se entiende?
Entonces, este concepto dividido, ¿no es cierto?, en 4, que es hardware, sistema operativo, aplicación y usuario, ya permite, ¿no es cierto?, concentrar lo que se le llama un determinado sistema operativo, en la cual existen diferentes modos de trabajar, ya sea multiusuario, monousuario, multitarea, multiprocesamiento, subprocesamiento, ¿no es cierto?, a raíz de múltiples tareas. ¿Se entiende? Entonces, se ve mal. Yo no encuentro que se vea acá nítido. Bueno, Acá no se ve nada. Por la luz, ¿es por la luz? los ojos de adelante tienen que estar apagados y adelante se ve. ¿Lo puede, amigo, por favor? Gracias. ¿Ahí se ve mejor o no? Ya. Bueno, interesante. Los multiusuarios, ¿no es cierto?, son 2 o más usuarios trabajando, ¿no es cierto?, en cuentas totalmente individuales. ¿Ya? Los sistemas operativos permiten realizar este tipo de trabajo. Y para eso tenemos que tener, obviamente, capacidades de procesamiento, almacenamiento y memoria. Funciones básicas que me permiten trabajar con el sistema operativo. Permite, ¿no es cierto?, generar controles de software, permite instalar, desinstalar, administrar aplicaciones, proporcionar una interfaz de usuario, ¿no es cierto?, GUI, una interfaz gráfica de usuario, ¿no es cierto?, GUI, interfaz, user graphic, en la cual podemos visualizar, ¿no es cierto?, un sinfín de aplicaciones en este gran sistema operativo. Consulta, ¿alguien de ustedes conoce otro sistema operativo que no sea Windows? ¿Lo normal, Linux? ¿Sí? Ahora Google creo que se llama Sun y el de Google, que salió, bueno, que ahora Google Chrome. No. Es muy parecido a Linux. ¿Ya? Y Linux también. ¿Ya? Bien, interesante. Interesante. Me podrían haber dicho también, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos Raspberry. ¿Usted ubica Raspberry? ¿No? ¿Es de la Raspberry? Sí, pues. Y trabaja, ¿no es cierto?, con Linux. Y también se puede instalar con Windows. O sistema operativo como, por ejemplo, demandó a Huawei poder tener su propio sistema o ecosistema, que es el Harmony o Harmony. ¿No es cierto? Se dan cuenta que de a poco han ido explotando estos ecosistemas para poder trabajar con diferentes y sustentar diferentes aplicaciones. Lamentablemente, Huawei es tremendamente poderoso a nivel de hardware. De hecho, ¿quién no ha tenido un Huawei? Yo tuve un Huawei, llegué a tener el Huawei el P30 Pro. Lo encontraba espectacular, nunca tuve un friseo, nunca tuve un baneo de que se me haya, no sé, quedado pegado, la nitidez de los colores era muy clara. Pero ¿qué es lo que pasó? Que salió el veto, ¿no es cierto?, de Estados Unidos con respecto a las aplicaciones de Google. Aplicaciones como por ejemplo, ¿no es cierto?, YouTube. Entonces, hoy en día, San Google es lo que todos utilizamos. De hecho, ¿quién de ustedes utiliza Google Studio? ¿Cómo? Google Studio. ¿Quién de ustedes utiliza Google Studio? ¿No? Ya. No todo se encuentra en Google. En la parte frontal de colocar google.com y uno tiene en cuenta. Habla de la academia, ¿no? Sí. Pero no por Google Academia. Bueno. ¿Alguien de ustedes conoce Google Academy? Lo he escuchado, pero nunca. ¿No? Le aconsejo que realicen los cursos MOOC, ¿ya? Que son los cursos que tiene Google. Son tremendamente interesantes. Cursos de 40 horas que permiten, ¿no es cierto?, poder, entre comillas, certificarse, ¿ya?, a nivel de Google. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las competencias son tremendamente muy grandes. A nivel de AWS, por ejemplo. AWS también tiene su propia academia. Red Hat también tiene su propia academia. Microsoft, Azure, a nivel de nube, también tiene su propia academia. Entonces, ahí ustedes donde tienen que decidir por dónde me voy, por qué nube me voy.
Por ejemplo, ¿usted por dónde se iría? AWS, Amazon, Microsoft, Red Hat, Oracle, son casi todas las mismas, pero ¿por dónde se iría usted? Entonces, ahí usted tiene que preguntarse, si estoy trabajando en esto, me tengo que ir en esto, porque me da, ¿no es cierto?, el interés para poder seguir trabajando en las instituciones. Tenemos Windows, tenemos Linux y tenemos iOS, ¿no es cierto? Tres sistemas operativos que todos conocemos. Lo instalamos, ¿no es cierto? Instalamos el Linux, sí, Linux instalamos en el cliente de VirtualBox o VirtualBox, ¿ya? Linux no es difícil. La próxima clase, ¿no es cierto?, vamos a instalar Linux y les voy a enseñar no siempre generar clic, 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 clic y terminar es generar una buena práctica. No, porque no es una buena práctica. Usted debiese, ¿no es cierto?, tomar este ecosistema a nivel de Linux y debiese, ¿no es cierto?, usted controlar las particiones. Particiones como, ¿no es cierto?, directorio home, directorio raíz, directorio de booteo, directorio root y así. Y la memoria swap. Un sinfín, ¿no es cierto?, que usted pueda aprender a instalar Linux. Entonces, requisitos mínimos de todos los sistemas operativos a nivel de arquitectura de 32 y 64. Importante conocerlo. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros estamos trabajando hoy en día con arquitectura de 64 bits. Ya arquitectura de 32 bits no se ven, y si usted llegase a trabajar en esa arquitectura, está obsoleta. ¿Qué quiere decir que esté obsoleta o que exista obsolescencia? Que ya no recibe soporte. Que ya no recibe soporte de Microsoft, ¿no es cierto? Entonces, mínimo en Windows 10 ya tiene que tener para una arquitectura de 64 bits sobre los 4 GB en RAM. ¿Hasta cuánta memoria RAM puede soportar un Windows 10? Depende si es Home Edition, si es Professional y así sucesivamente. Entonces, hoy en día trabajamos con Windows 11. Windows 11, ¿no es cierto?, tiene que tener mucho cuidado con respecto, ¿no es cierto?, a la información paralela que se está enviando a través de su equipo. Uno normalmente instala el Windows 11 o viene ya preinstalado el Windows 11 y usted no empieza a trabajar. Pero conscientemente usted lo que está haciendo es que toda su información se está enviando paralelamente a las grandes o a los grandes cómputos, centros de data, de Big Data de Microsoft para poder analizar su comportamiento. En Microsoft tenemos Cortana, ¿no es cierto? En Google tenemos Google Assistant, ¿no es cierto? Bien, está bien, chicos. ¿Y en iOS? Sí. Sí, ¿no es cierto? Ya, aunque no me crean, los que tengan Android, cada vez que usted le diga OK Google, buscar, porque uno lo inicia, ¿no es cierto? Lo inicia con el OK Google y le diga a usted, OK Google, por favor, encontrar la siguiente dirección. OK Google, por favor, cuéntame un chiste. Todo lo que usted dice, yo le puedo decir dónde usted lo puede encontrar y puede escuchar su grabación. De hecho, no es necesario decir lo que es Google. Si se aprieta la opción, sigue grabando. Es que en realidad usted lo determina la frase inicial para poder iniciar el asistente de Google. Como lo dice, pero es normal equivocarse con la clic del teléfono y levantar el asistente de Google. Y ese, se abre y se cierra, graba todo. Ah, ya, yo ahí La no. licencia uno acepta de que Google va a grabar siempre lo que uno está haciendo. Incluso uno puede conversar de que quiere comprar algo y previamente sale el anuncio. No se abre, graba. Sí, hay una disyuntiva ahí. Ustedes saben, chicos, que hay una disyuntiva, que hay una ley en el cual existe una confidencialidad de los datos. Existen, de hecho se los dije, en los pilares fundamentales de la seguridad de la informática, que ustedes lo van a ver en internet, es confidencialidad, que es la confidencialidad de lo que nosotros entregamos a un sistema, por ejemplo. Tenemos la disponibilidad de la información, ¿no es cierto?,
Y a su vez también necesitamos saber si esa información que nosotros estamos solicitando es íntegra. Entonces, confidencialidad, disponibilidad y integridad de los datos hacen el triángulo, ¿no es cierto?, de seguridad de la información, que se llama SI. ¿Sí? Por eso es tan importante estudiar un poquito el tema de la seguridad informática. Permite generar algunos conceptos y ayudar, ¿no es cierto?, a través de diferentes tipos de arquitectura. Tenemos lo que dijimos, ¿no es cierto?, arquitectura de 32 y 64 bits. ¿Cuáles son las características principales o alguna descripción? Por ejemplo, en una de 64 bits, x86-64, ¿ya? Así se enmarca. 32 bits, x86-32, x86-64. Por ejemplo, interesante lo que dije de la memoria RAM. Admite un máximo de 4 GB de memoria RAM. O sea, la nada misma. Ya lo podemos trabajar con eso. ¿No es cierto? ¿Quién hoy en día trabaja con 4 GB? Obsolescencia de los sistemas. Profe, anteriormente había dicho que era por sistema operativo por una versión, por la arquitectura procesadora. ¿Cómo? Es que anteriormente había dicho de que según el sistema operativo si era home, professional, etc. llegan la cantidad de RAM. Pero es por No. la arquitectura. Es por el tipo de arquitectura que corresponde al procesador. Eso es interesante. Lo que determina que sea un Windows Home o Professional son por las características del sistema operativo. Por ejemplo, en Home Edition, yo no puedo agregarlo a un Active Directory y trabajarlo directamente en un Active Directory. Diferente un Professional, que tiene habilitado diferentes tipos de aplicativos para ser agregado a una red. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ustedes, ¿no es cierto?, tienen que empezar a revisar. O sea, si yo les pregunto, ¿ustedes instalarían un sistema operativo 32 bits? No. Si yo tengo una máquina antigua, ¿le instalaría Windows? No. Porque ahí ustedes tienen que decir, pero es que el profe Fletcher me dijo que el Linux trabaja con tan poquito de procesamiento y hace tan grandes cosas, y mejor instalémosle un Linux minimal para poder levantar un servicio de algún portal web, por ejemplo, o un desarrollo web. Pero Windows trabaja a niveles GUI, a niveles de interfaz gráfica. Entonces, no es posible, ¿no es cierto?, trabajar con un equipo básico. ¿Se entiende? Entonces, por eso, como que la gente le hace un poco el tema de la contraria, porque no le gusta trabajar en los terminales, no le gusta trabajar con los CLI. A la gente le gusta, normalmente al público general, le gusta trabajar, ¿no es cierto?, de modo gráfico. Profe, ¿quién hace CLI? Interface Line Commander. Interface es una interfaz de línea de comando, CLI. ¿Sí? Perfecto, entonces acá algunas ediciones de los sistemas operativos, ¿no es cierto? Como por ejemplo Windows 10 Professional, ¿ya? Tenemos acá el Windows 10 Enterprise, que se categorizan, ¿no es cierto?, en diferentes tipos de pequeña o mediana empresa, y así sucesivamente. Tenemos Windows 10 Education, en el cual existe, ¿no es cierto?, también con respecto, y todo va de la mano con las licencias. Licencias que hablamos en su debido momento, que eran licencias OEM o licencias, ¿no es cierto? ¿GLP? No, empieza con O. Vamos. Yo dije licencias OEM y licencias OLP. ONP. Y las licencias OLP, ¿qué es lo que tienen? Son virtuales. License Volume. Son virtuales. O sea, un número, un string, una cadena me sirve para 1000 equipos. Y yo esa me la llevo para la casa y la coloco en mi sistema operativo. No me sirve. ¿Por qué? Porque está bajo política.
¿no es cierto? Y por eso yo puedo asociar a todos estos equipos. Interesante. Hay un tema acá que es interesante. Les pregunto yo a ustedes, ¿es bueno tener el sistema operativo? No, miento, no el sistema operativo. ¿Es bueno tener los aplicativos o el software siempre a la última actualización? ¿Por qué no? Que no siempre el producto que uno está utilizando es compatible con la actualización. Hay veces que las actualizaciones hacen que el producto que uno está usando no funcione. Perfecto, buena respuesta. Me ha pasado. Buena respuesta. A ver, les comento lo siguiente. Microsoft tiene un servicio que se llama WSUS. El servicio WSUS es un servicio como el servicio de Domain Name System, DNS, que puede levantar Windows, un servicio de spool de impresión, por ejemplo, y así sucesivamente. Este servicio lo que hace WSUS es un servicio que junta todas las actualizaciones y después las distribuye en la red a todos los costos. Interesante, ¿por qué? Porque si yo tengo 1000 de estos equipos, no salgo a buscar a internet, al portal Microsoft, a descargar las actualizaciones. ¿Para qué? Pues, hagámoslo inteligente. Pesco los 1000 y los controlo con un servidor que tiene el servicio WSUS, ¿no es cierto? Y le digo, yo los controlo, ¿sabes qué? Te voy a tirar la actualización a las 3 de la mañana. Se tira y los tiro a las 3 de la mañana. Normalmente suele pasar que los funcionarios, ya sea de empresas privadas o públicas, dejan el equipo encendido. Como los dejan encendidos, yo le tiro nomás la actualización y por política las actualizaciones las descargo. Ojo, no se instalan, se descargan. Una vez que el equipo se reinicia o se apaga, ahí recién se instalan. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, el upgrade no siempre es bueno irse a la última versión o saltarse de una versión 4, imaginando, ejemplo, versión 4 a una versión 6. Negativo, yo tengo que pasar de la 4 a la 5, de la 5 a la 6. Así se hace, porque pasar de una versión muy vieja a una versión muy nueva, ya puede haber incongruencia con el dispositivo o con el activo. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer lo que dice el fabricante. Me pasó con unos firewall Fortinet 600E pasar de una versión 6.7 a una versión 7.0. Ya pues pasemos. ¿Qué es lo que pasó? De normal, le dije al especialista, le dije, antes de pasar las actualizaciones, asegúrate con un respaldo ante cualquier eventualidad para hacer un rollback. Ya, jefe, listo. ¿A qué hora lo vamos a hacer después de horario laboral? Pues no se puede hacer antes, porque si no vamos a votar a todos los que están afuera conectados por VPN, porque el firewall lo que va a hacer es reiniciarse. Y toda la gente desde afuera, que son como 500 usuarios, se conectan por VPN a la dependencia, a la unidad. Listo, entonces fuera de horario laboral. ¿A qué hora? Como a las 11 de la noche. Súper fácil, en menos de 1 minuto actualizamos el equipo, se empezó a actualizar y se perdieron todas las políticas. ¿Por qué? Porque pasamos de 6.5 o 6.7 a 7. Y debiésemos haber pasado a las 6.7, 6.8, 6.9 y después a las 7. Eso es lo que dice las buenas prácticas y el fabricante de Fortinet. Menos mal que yo le pedí que hiciera un rollback, porque si él no hubiera hecho el respaldo, yo no tengo otra forma de poder volver atrás al firewall, porque es irrevocable. Listo. Empezamos a ver que no funcionaba por VPN, tuvimos que ir al trabajo.
Sí, pues si no teníamos cómo controlarlo, estábamos en la casa. Así que tuvimos que ir al trabajo y tratar de hacer el rollback. Se hizo el rollback, hacer observaciones y después de a poco pasamos de 6.7 a 6.8, de 6.8 a 6.9 y así sucesivamente. ¿Es obligación pasar a la última actualización? No, pero sí también permite mejorar, ¿no es cierto?, los parches de seguridad. Es lo que hoy en día hacemos con Windows. Si hoy en día no tenemos un antivirus en el equipo, le recomiendo que no tenga información local, le recomiendo que utilice la nube. Utilice la nube terminal. Usted tiene 1 terabyte. ¿La lista la tienen ustedes? No firmé. ¿Firmaron todos? No. ¿Ven? Por eso es importante, ¿no es cierto?, la actualización. ¿Ya? Cuando pasamos una nueva actualización, ¿ya?, va por un número correlativo, un número de serie, ¿okay? 1210, 1220, 20H y así sucesivamente. ¿Ya? Antiguamente eran los certificados. Hoy en día, ¿no es cierto?, se cambia a diferentes tipos de instancias. Importante con el tema de la migración de datos. ¿Ya? Herramientas como, por ejemplo, a nivel de estructura CMD, ¿no es cierto?, podemos utilizar la migración de estado de usuario, USMD. ¿Ya? Principalmente es un comando para trabajar a nivel de CMD, ¿ya? Que obviamente está desarrollado por Microsoft para migrar, ¿no es cierto?, los datos. También tenemos, ¿no es cierto?, Windows Disk Transfer para transferir la información a diferentes dispositivos, ya sea USB, ya sea DVD, pendrive y así sucesivamente. Y tenemos, ¿no es cierto?, un programa que se llama PC Mover Express, ¿ya?, que está asociado principalmente a Microsoft y que permite también transferir archivos, ¿no es cierto?, una herramienta especializada para transferir archivos, ya sea carpeta, archivo, directorio y así sucesivamente. ¿Alguien más necesita firmar? Tenemos los discos duros. Los discos duros jóvenes, vamos a hacer un poquito de recordatorio. ¿Ya? ¿Yo puedo generar una desfragmentación en un disco SSD? No, ¿Por qué no? de forma lógica funciona distinto. Esa es la respuesta. Disco SSD, Solid State Disks, funciona de una forma lógica. Yo no puedo generar una desfragmentación a un disco SSD porque estoy trabajando con lectura y escritura. A diferencia de un disco mecánico, un disco Hard Drive Disks, ¿no es cierto?, HDD, que trabaja a niveles de RPM, revoluciones por minuto. ¿Sí? En el tiempo han ido variando. Estoy recordando, ¿no es cierto?, haciendo un pequeño rollback chiquitito. En el tiempo han ido variando y han ido mejorando estas, entre comillas, RPM. Hoy en día, los storage o los NAS, pero principalmente pasan a ser un storage, equipos grandes, físicos, que me permiten, ¿no es cierto?, resguardar la información institucional. Me permite resguardar la información institucional. Están controlados, ¿no es cierto?, a través de algún manager, cliente, están trabajados, ¿no es cierto?, con RAID y permiten, ¿no es cierto?, ser certificados de la marca. Estos discos duros, yo no voy a, en negocio de la esquina, ¿no es cierto?, voy a comprar un disco, me falló un disco de 3 terabytes, voy, lo compro y lo instalo. No, porque son discos certificados, tienen un firmware especializado, ¿no es cierto?, de la marca, para poder ser de un dispositivo que está removible o con falla, ¿no es cierto?, yo lo saco en caliente e instalo otro. Así se realiza, ¿no es cierto?, parte de las configuraciones o las tareas de un disco de storage. ¿Sí? Consulta, ¿alguien trabaja acá con sistema storage? ¿No? Ya. Por ejemplo, un MSA, ¿no es cierto?, marca HP, un Compellen marca Dell,
un tripar, marca HP. Todos esos storage, ¿no es cierto?, permiten ser trabajables. DR, Delta R, Delta Romeo, DR 4100 también es un storage. Los Equalogy también es un storage, ¿no es cierto? Todas esas cositas, Equalogy, Compellen, un 3 y un par, tripar, y todo eso permiten, ¿no es cierto?, tener un buen respaldo en la organización. Yo llevo tiempo trabajando en esto y por eso me acuerdo de todos los nombres y todo el atado. Después ahí ustedes, ¿no es cierto?, van a empezar a constantemente, siempre van a estar repitiendo lo mismo y se van a acordar de todo. ¿Por qué es importante, y lo voy a hacer más claro, pero por qué es importante poder llevar este almacenamiento físico que está en un lugar y poder llevarlo a la nube? ¿Por qué es importante? Para poder acceder en cualquier lugar. ¿Ah? Para poder acceder en cualquier lugar. Sí. ¿Qué más? Respaldo de información, seguridad, datos. Ya, rapidez de los respaldos, ¿no es cierto? Y estar conectado con cualquier parte del mundo. Perfecto, estoy conectado a cualquier parte del mundo. Pero eso también genera una inseguridad de los datos, ¿no? Porque imagínate que tú me dices, pero que yo voy a tener conexión, ¿no es cierto?, en cualquier momento. Eso para mí es una vulnerabilidad. Porque yo para poder ver los datos de mi organización tengo que conectarme por una Virtual Private Network, una VPN. Y eso me genera, ¿no es cierto?, un túnel privado. Y ese túnel privado, ¿no es cierto?, genera una condición segura, encriptada. Entonces, ahí ojo con eso. Tenemos que ver bien, ¿no es cierto?, si el proyecto que nosotros queremos llevar para la nube corresponde a transferir los datos de la organización. Volviendo, ¿no es cierto?, a esta parte básica de los dispositivos, discos duros, ¿no es cierto?, unidades de disco duro. ¿Quién no ha desarmado un disco duro? ¿Ustedes saben cómo se llaman los imanes que tienen los discos duros eso? Ya cuando vean un disco duro así chachito y todo acá, lo quieran, y no lo vayan a no sé, tengan tiempo, no lo boten al tiro, desármenlo. Y se van a dar cuenta que tienen unos imanes que se llaman imanes de neodimio. ¿Ya? Esos imanes de neodimio tienen una característica. Son 10 veces más fuertes que un imán normal. Yo soy el error que enviamos de mismo mail. ¿Ah? Yo soy el error que enviamos de mismo mail. Entonces, hubo imanes realmente potentes de 5.000 grados, de 10 grados, y son imanes fuertes. Eso es bastante peligroso tenerlo cerca porque Los imanes estos son tan chiquititos y tan potentes que ustedes, de hecho, bueno, en YouTube, ustedes pueden ver que pueden generar, ¿no es cierto?, con un ventilador cualquiera de estos que se instalan en los computadores, lo pueden hacer funcionar colocando de un extremo a otro, porque se generan, ¿no es cierto?, estos polos, ¿no es cierto?, tanto negativos, ¿no es cierto?, como positivos. Y a su vez, ¿no es cierto?, me genera este campo electromagnético, el cual puedo hacer muchas otras cosas, ¿no es cierto?, no solamente jugar con un ventilador, pero puedo hacer varias cosas, como por ejemplo Electricidad libre. no, pues por ejemplo detectar, ¿no es cierto?, alguna basura muy pequeña, en partículas como lo que salió el otro día en la tele, con unas bolsitas de té, ¿se acuerdan? ¿No vieron eso ustedes? Que venían con, no sé, pues pueden hacer varias cosas con el mar. Bueno, en fin. Son discos que se llaman imanes de neodimio. Interesante. Bueno, tenemos los pendrive. Los pendrive han ido evolucionando con el tiempo hoy en día, tanto en su estructura física, como en su rapidez, como en sus clases. Revisamos, ¿cierto?, los diferentes tipos de clases de las micro SD. ¿Ya? No todas las micro SD que venden en la calle, que de 128 GB una micro SD por 5 lucas, ya va a ser la mejor. No, lamentablemente no, porque usted ya sabe ya que
las micro SD, ¿no es cierto?, se visualizan en diferentes tipos de clases. Y para terminar, ¿no es cierto?, tenemos las unidades de estado sólido que me permiten, ¿no es cierto?, mejorar el equipo aumentando 10 veces la velocidad de integración del sistema operativo. Creación de particiones, MBR y GPT. Acá me voy a detener un poquito, voy a tratar de explicarlo, ¿no es cierto?, a fondo. Master boot record, ¿ya? Máximo de particiones, 4 particiones primarias. Interesante porque no podría crear más particiones. El tamaño máximo de cada partición tendría que ser de 2 terabytes. O sea, si tengo 10 terabytes, no me sirve tener un MBR. No tengo copias de respaldo en diferentes tablas de particiones. Y tampoco, ¿no es cierto?, la partición de los datos de arranque se van a almacenar en un lugar. Entonces, opción, ¿no es cierto?, una de las mejores, actualizar, es la GPT. La GPT, ¿no es cierto?, me permite tener un máximo de 128 particiones. Y a su vez, ¿no es cierto?, las particiones pueden trabajar con un sistema UEFI, ¿ya?, y dejando de lado el Legacy. Acuérdense que el Legacy, ¿no es cierto?, era la parte, ¿no es cierto?, donde la parte normal, la feliz, ¿no es cierto?, que ustedes veían antes. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y luego pasamos al tema UEFI. ¿MBR ya está obsoleto o era parte de Legacy antes? Es que no te puedo decir. Es que existe obsolescencia con el MBR. Eso sí, eso estamos claros, existe obsolescencia. Hoy en las organizaciones, lamentablemente, tú vayas a empezar, por ejemplo, si alguien empieza a trabajar en el Banco de Chile, en el Banco del Estado, el Banco de Scotiabank, se van a empezar a dar cuenta que tienen sistemas obsoletos, pero siguen trabajando con esos En el sistemas. aeropuerto Víctor Windows 3.1. ¿Ah? En el aeropuerto los radares funcionan con un Windows 3.1. ¿Ustedes saben por qué no pueden cambiar la obsolescencia? Porque lamentablemente uno llega y dice, esto es una caja negra. Acuérdense que existe la caja negra y la caja blanca. Entonces, ¿y quedan ahí? Porque no saben qué código fuente tiene o cómo está diseñado el sistema, porque el sistema así funciona y tú necesitas que funcione, porque aunque sea Windows XP, el sistema te funciona y te está generando millones de dinero mensualmente. ¿Y qué haces tú? Lo mantenís. Lo tenéis como la hueva de oro. Como a su vez también hay elefantes blancos que no te generan nada, pero los tienen ahí. Entonces, por eso es tremendamente importante, como dijo allá, ¿no es cierto?, el coleguita, ¿estará obsoleto hoy en día el MBR? Sí, pues, efectivamente, porque hoy en día no estamos trabajando con 250 gigas o 500 gigas. Nosotros ya estamos trabajando sobre los teras, sobre un terabyte. Pero naturalmente tenemos que ir evolucionando y la información ya no la estamos dejando en los computadores localmente, la estamos guardando toda en la nube, porque donde vayamos hay internet. Esa es la diferencia. ¿Se da cuenta? Profe, yo podría decir un pequeño dato, Sí. Alguien tiene un imán de muchos grados y no es muy recomendable pasarlo al lado de algo ¿De una tele? el electro en realidad se puede echar a perder. Cualquier cosa eléctrica se echa a perder. Sí, totalmente. Es por el campo electromagnético que genera el imán. Sí.
our Windows 10 operating system. To get started, I'm going to right click on our Windows icon. I'm going to click on Disk Management. This will open the extension. Muy bien, lo que está diciendo acá, que en todos los Windows, ya, en el panel de control, herramienta administrativa, panel de control, herramienta administrativa, existen, ¿no es cierto?, los diferentes aplicativos para poder controlar, ¿no es cierto?, diferentes dispositivos en el equipo. ¿Ya? Y tenemos, ¿no es cierto?, el manejador de discos, Disk Manager, o DIX, o discos, ¿ya? Y ahí ustedes, ¿no es cierto?, no sé, ustedes pueden visualizar acá en el computador, van a visualizar, ¿no es cierto?, si es primaria o lógica, ¿ya? Y cómo está formado la partición, ¿no es cierto?, del disco. No, mire, váyanse a panel de control. Vamos a hacer la parte larga, no nos vamos a ir directo. ¿Cuál es? Ahí está. Bien, está atento. ¿Ve? Entonces, acá se puede visualizar, ¿no es cierto?, que el disco está en NTFS, los tres, ¿ya? Existe una partición primaria. Esta es la partición de arranque, también es una partición primaria, y esta es una partición primaria. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Si yo tuviera 5 particiones primarias, ¿esto sería MBR? No. No. Así de fácil. Esa es la respuesta. No, porque no podría tener más de 4 particiones primarias en MBR. ¿Ven, chicos? Así de fácil. Analizando los conceptos que hemos ido pasando en clase. O sea, ahora son unos expertos. Which are just management utilities in order to customize our physical disks on our machine. Now, in the tools, you get a lot of options. We can see the drive stacks. We can see what type of file system we're using. We can even extend partitions to make them larger, split partitions to make them more partitions. Even assign drive letters like C, X, and on top of that, when we add in physical drives into our machine, it will appear in this list. Then we can format them and get them up and running for you. So for us to get started, what we're going to do here is take a look at our current hardware. Our current hardware. Principalmente está explicando, ¿no es cierto?, lo que corresponde a las particiones primarias, NTFS, y el cual, ¿no es cierto?, corresponden a una GPT, y así sucesivamente. No es algo difícil de entender, tampoco es fácil, ¿no es cierto?, de poder aplicar, pero todo, ¿no es cierto?, a su debido tiempo, cuando vayan instalando los diferentes tipos de sistemas operativos. Lo importante, ¿no es cierto?, es cuando se enfrenten a esta situación. Se van a enfrentar a esta situación en su computador, van a querer instalar, ¿no es cierto?, ya sea un Linux o un Windows, y de ahí es donde usted no se puede equivocar, porque ya no hay vuelta atrás. O sea, usted lo que haga es empezar a eliminar las particiones. ¿Qué es lo que le dije yo? Le dije que los equipos, ¿no es cierto?, que vienen con una licencia OEM que muere con el equipo, prácticamente vienen con una partición, y esa partición usted no la puede eliminar. ¿Ya? Ya, perfecto. Jóvenes, próxima clase, tarea. ¿Qué tarea? Anótela. Esta. 10.2.1.8. Práctica laboratorio. La primera tarea de la unidad 2. Tienen que hacerla. Si no la hacen, I am sorry, pero en la última nota no voy a poder ayudarlo. Así que anote y hágala. Hágase la idea que... ¿Ah? Esa, la práctica de laboratorio, el 10.2.1.8, 10.2.1.8, 10.2.1.8, práctica de laboratorio, creación de una partición en Windows, ¿ya? Y eso tiene que subirlo a la ambiente de aprendizaje. Obviamente yo le voy a levantar, ¿no es cierto?, la tareita para que usted suba la tarea. Jóvenes, ¿alguna duda o consulta, observación, reclamo, comentario que quiera decir? A la próxima clase no voy a hacer tan canalla. ¿Ya? Esto de la partición, ¿en dónde la quedamos?
¿A dónde la haría? En Windows no podéis trabajar porque te mandáis un Condoro, echáis el sistema. Eso es lo otro, o sea, chicos, esta práctica de laboratorio, si usted quiere practicar, no la vaya a practicar directamente en caliente en su equipo. ¿Cómo lo tiene que hacer? Si usted quiere hacer esta práctica de laboratorio. VirtualBox. Ven, ¿no es cierto? Perfecto. Jóvenes, ha sido todo por hoy. ¿Firmaron todos? ¿Sí? Ya. Oye, ¿ustedes conocen la evaluación sorpresa o no? ¿No la conocen? Profe, el examen del capítulo 10, ¿cuándo lo va a verificar? Cuando terminemos el capítulo 10. Lo termino y lo verifico. Oye, usted tiene ¿Cómo ustedes entendieron, no? ¿Sí? Ya, jóvenes, cuando salga Los Genios No Duermen, los quiero a todos comprometidos con esa actividad. Acá en el INACAP existe tarreo, ya, toda la noche tarreo, pero le aconsejo que tenga buen ojo y se meta a un grupo que sabe harto programar, que sabe harto CCNA, redes, packet tracer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted puede ganar discos duros, tablet, mochila, y hartas cosas más. Y se llaman Los Genios No Duermen. Y usted llega acá, le dan comida, después la noche comida, después sí, comida. Es una experiencia súper buena, entrete. ¿Cómo uno se mete en eso? ¿Ah? ¿Cómo uno se mete en eso? Sí. Tarreo, sí, de todo. Acá hacen de competencia, pero la que me gusta que participen ustedes, si es que pueden, porque normalmente la tiran un viernes, porque todos trabajamos, la mayoría. Entonces la tiran un viernes. Entonces yo les aconsejo que se integren a Los Genios No Duermen, porque es la primera patita para que lo empiecen a conocer acá en el INACAP y después lo recomienden. No, por eso, de a poquito les van a ir informando y ahí van a tirarlo por correo. Normalmente no se hace ahora estos meses, se hace casi terminando el semestre, para estar un poquito más relajado. ¿Ya? Profe, me iba a mandar un correo sobre Amazon para hacer una cuenta. Ah, ¿verdad? Tenéis razón. No he hecho ese curso. ¿Será necesario? ¿Alguien va a ingresar? Sí. ¿Con tal de aprender más, profe? ¿En serio? Ya, bueno, lo voy a hacer entonces. Es un laboratorio. Lo que van a hacer, a ver, para poder entenderlo, hagamos, ¿qué hora es? 10.
que tus lentes son orgánicos y aquí arriba te lo digo infectado por agua. Por eso siempre que tienen carpetas con los trabajos, Tus lentes son orgánicos. Y como está llenando la pantalla, no tiene que crecer. Sí, voy a poner el video del Amazon. ¿Cuáles son los apellidos? ¿Sí? Ya, vale, yo voy a hacer un conejito y ahí hice ya el curso. Te voy a agregar a Amazon, te va a llegar una invitación. El curso se llama Lab de Amazon. Vaya a poder abrirlo, te vas a tener que inscribir con el correo de INACAP Mail y recién ahí vas a poder verlo. Te va a decir todo lo que tú tienes que hacer para poder levantar
una máquina virtual en Amazon y cómo conectarte por SSH. ¿Vale? Si podía hacer eso, me lo dice en la clase que viene. Es que déjame primero hacerlo con él. Pero si a todos los voy a escribir, si a todos los voy a escribir, ¿cuál es tu apellido? ¿Tu apellido? ¿Pino? ¿Cuánto, amigo? ¿El nombre? Mauricio Pino. Ya, entonces lo vamos a hacer con Mauricio Pino. Ya Mauricio Pino. Te va a llegar entonces un correo de Amazon. Tienes que inscribirte en Amazon, pero con el correo de la campaña. ¿Vale? Una vez que tú te inscribas, se llama Canvas. El formato. ¿Ah? No necesariamente. Ahora tengo aquí. Oye, Octavio, se te queda el teléfono, hermano.